Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de miércoles 25 de marzo, una noche en la cual tenemos teatro y para eso nos marcharemos hasta Benigànim, Teatro El Palmeral. Ruta entre comarques, visitaremos Aielo de Malferit, pero abrimos el programa con la primer tro de la comparsa Benimerins de Ontinyent. Recuerden que esa comparsa este año tiene la Capitanía Mora. Ángela Gramaje Terol nos acompaña esta noche. Ángela, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Ángela es Benimerín desde la cuna. Recordemos que su abuelo paterno, Manolo, fue fundador de la comparsa. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos, sus primeros pasos en la comparsa? Pues yo recuerdo cuando salía en la carroza en la entrada infantil. He salido tanto con mi padre como con mi madre, y mi madre sí que me cuenta que cuando la primera vez que salí, que tendría 2 o 3 años, que le di la entrada, porque me pasé todo el trayecto llorando porque me molestaba que me tiraran el confeti encima. O sea, que era muy delicada, pero muy bien, pero después sí que... Eso, y después salir a la bajada del Cristo con mi padre, eso. ¿Siempre Benimerín en ningún momento ha pensado cambiar de comparsa? Pues la verdad que no, porque, bueno, pues eso, me apunté, bueno, mi padre me apuntó cuando... Nada más nacer. Nada más nacer, y ya cuando tienes así 18 años o eso, que quieres estar con tus amigas, pues la verdad que mis amigas no son festeras, solo una también sale en la comparsa de su padre, y poco a poco... mi escuadra fue creciendo porque al principio éramos solo las hijas de componentes y poco a poco pues se apuntaron amigas de amigas, también, yo ahora ya tengo 2 amigas allí y así como hemos hecho una escuadra grande y que nos llevamos así muy bien, pues ya no se me ha ocurrido irme a otra comparsa, porque muy es allí donde tengo el ambiente. Ángela, ¿cómo lleva este año? Porque usted no trabaja aquí en Ontinyent, entonces a bastantes kilómetros. Sí. ¿Cómo lo lleva? No, me imagino que a la cena de los lunes no puede participar, pero ¿cómo se lo organiza para más o menos poder participar en todo? Pues es que claro, vivo y trabajo fuera. Y vengo a las juntas de los viernes, pero lo que sí que pasa es que las juntas de capitanía, que son los jueves, a esas no puedo asistir. Me informan de todo, mi padre sí que va a ellas. Sí, está su padre ahí. Sí, mi padre es como el cartero que me cuenta todo, pero sí que es verdad que yo sé que a mi prima le gustaría que yo pudiera asistir a más cosas, y eso me pesa porque hay veces que tengo la sensación de que no llego a todo. Pero bueno, yo coche y de aquí para allá. Los fines de semana sí que vengo a los actos y a todo lo que es imprescindible, y también me pesa el no poder venir los lunes, porque la verdad que el grupo de cargos es muy bueno, pero bueno, en las fiestas y en todos los actos los estoy conociendo y... Muy bien. Ángela nos habla de su prima, y es que Laura Gramaje, la Capitana Mora, es su prima, los 2 padres son hermanos, Andreu y Manolo, y ellos ya fueron también, Andreu fue primer tro cuando Salva fue capitán. ¿Qué recuerdos tiene de aquel año? A ver. Pues de aquel año recuerdo cuando mi padre vino y nos contó que iban a ser él y mi tío, y la verdad que éramos así más pequeñas, pero con mucha ilusión. Además, ese año se formó la escuadra, y ese año hice por primera vez de cabo de escuadra y hice la arrancada. Laura era la favorita y la verdad que fue muy emocionante. Y ahora, pues bueno, tocaba revivirlo y seguimos con la tradición. No podía decir que no a ser primer tro este año. ¿Su padre le está dando algún consejo? Sí, además a mi padre, yo creo que está muy contento de que... Sí, me imagino que sí. Sí, de que yo sea primer tro este año, y además, claro, me está apoyando en todo. Y me dice eso, que disfrute, que sea yo y que adelante con todo. Y a lo que yo no llego está él siempre. Muy bien. ¿Una virtud y un defecto de los Benimerins? Pues una virtud diría que es una comparsa que participa en todo. Todo lo que propone Festeros, los Benimerins están ahí. Y también es muy abierta. Además, es una comparsa que no tiene problema con ninguna otra comparsa. Estamos en Santo Domingo con 2 comparsas más. Además, cuando es año de cargo, siempre hacemos algo con las otras 3 comparsas. Y a lo mejor, pues algún defecto, pienso que pese a que somos una comparsa numerosa, falta gente joven. Porque la comparsa, bueno, la escuadra más joven es la nuestra, y rondamos todas los 25 o 30 años, y faltan niños, que es el futuro de la comparsa. Así es. Hay pocos. Muy bien. ¿Este año ha conocido algún acto que hasta el momento desconociera? Pues sí, por ejemplo, la misa de la dobla, no sabía que existía prácticamente. No nunca, También el aguinaldo que hicimos en Festeros, el de Navidad, también fue muy bonito.
Después también me gustó mucho en el Mig d'Any, bueno, que eso es un poco extraoficial, pero Sí. es la comida que se hace en la Clariana. Fue muy emotiva, porque es cuando hacen el cambio de un capitán del año pasado al Sí. capitán de este año, me Sí, pasé sí. todo el rato ese llorando. Fue muy emocionante cuando le hicieron el cambio de sable, tanto a María como a Laura. Es sentimental, Sí, Ángela, ¿eh? yo bastante. Muy bien. Una comparsa cristiana y una mora. Pues mora me quedo con los benimerines, porque ya no he probado otra, pues esa es Sí. la... Y cristiana, pues puede ser que por la afinidad de años de cargo y por familia que tengo allí, Sí. los cruzados. Los cruzados. ¿Ha hecho alguna entrada en el bando cristiano? Pues la verdad que no. Eso será una asignatura pendiente, ¿no? Sí, sí que iba a hacer un año fuera del pueblo. Sí. Con una amiga mía, Salmogávar, y íbamos a salir de especial en Enguera, pero Sí. llovió. Entonces fuimos allí, fuimos a comer, nos lo pasamos muy bien, pero no Sí. pudimos salir y no lo he probado nunca. Sí que es una asignatura que está ahí Sí. pendiente. Un acto de nuestras fiestas. Un acto, la entrada y la bajada del Cristo. Si pudiera, Ángela, ¿cambiaría algo de nuestras fiestas? Pues en cuanto a horarios y actos, no cambiaría nada. Pienso que nuestras fiestas son así y están Sí. bien como son, pero sí que cambiaría algo en cuanto a actitud. Actitud me refiero a que, por ejemplo, me parece muy bien que queramos que nuestras fiestas sean reconocidas internacionalmente, Sí. que invitemos a personalidades de otras poblaciones, pero yo creo que al que se ha de cuidar bien es al espectador de aquí, el de Ontinyent, porque escucho muchas veces decir que las fiestas son de los festeros, y yo pienso que no, es Ontinyent el que está Sí. en fiestas. Entonces se ha de ver eso, porque si los de Ontinyent no sienten que las fiestas son suyas, pues a lo mejor deciden irse esa semana a la playa y no van Sí. a estar como espectador, que también hace mucha falta. Y por ejemplo, el sábado o el domingo de fiestas, Sí. después de la diana, el pueblo parece que no está en fiestas, no tienes un lugar donde ir a tomarte algo, Sí. no suenan bandas por el pueblo. Yo creo que eso, no sé cómo, pero habría que matizarlo de alguna manera. Muy bien. Una marcha. Shabbat, la de No he Salva. dudado, ¿eh? No. Muy bien. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que representan la vida festera de la primer tro de los Benimerins, también desde la cuna hasta la actualidad. Sí, mira, esa es en la entrada infantil con mi madre, que mi madre no es festera, y no le gustan mucho las fiestas, pero la pobre ahí la tenemos al pie del A cañón. ver, Ángela, porque hemos hablado de su padre, pero de su madre, ¿qué le dice? Pues mi Ella madre... Ella dará para que esté todo a punto, me imagino. Sí, la ¿no? verdad que la pobre la tenemos ahí. Muy bien. A ver. Ese es el año que mi padre llevó el banderín, cuando iba a ser primer tro. Salimos en la carroza con él y muy bien también, me gustó mucho. Y, bueno, gracias a ellos Sí. estoy aquí. Es mi abuelo, Manolo el tautero, Sí. y mi padre, que son... Mi abuelo es fundador de la comparsa. De la comparsa. Ujú. Ese es el año de la capitanía, que es cuando hice de cabo, Sí. que esa soy yo la que... ¿No es la que habitual, hace- Ángela, que haga de cabo? No, hice ese año y al año siguiente, bueno, es una anécdota que hice Sí. de cabo en Suecia, En Suecia. porque Cuéntenos. Ontinyent está hermandada con Marc, Sí, sí. y el primer año que se iba a hacer una expedición allí, en el instituto iban a Sí. elegir a una serie de alumnos para ir. Para ir. Hicieron como tipo un casting, Sí. y porque íbamos a presentar cosas que hacían en el pueblo, y yo puse pues que salía a fiestas, pues, había hecho de cabo, porque eso fue en el 2004, el año siguiente de la capitanía. Y allí, al final me escogieron, Sí. y tanto a mí como a mi primo Ramón, y hicimos allí en Suecia, Sí, sí. hicimos una fila mora, hice yo de cabo, y después la Cristiana hizo él de cabo. Y desde ahí que no he hecho más, porque me da así vergüenza. Pero la experiencia positiva, La experiencia me imagino, positiva. ¿no? Y este año quiero hacer. Quiere hacer. Estoy Muy en bien. ello. ¿Seguimos viendo esas fotografías? Esto, pues mira, la familia al completo Sí. en un alardo, que somos los 4 que estamos siempre en la comparsa. Muy bien. Y este es cuando yo he sido secretaria de la comparsa, Sí. hace 2 años, y es con los que llevé la junta. Está Iván, que fue el presidente, e Inés, la tesorera, y Juanan es el marido de Inés y fue el primer Sí. tro. Muy bien. Y bueno, tengo una relación con ellos estupenda. Esa es la escuadra, la escolta. La escuadra importante también cuando Sí. uno tiene un cargo, ¿eh? Sí, sí, muy importante. Y pues es este año llevando que llevé el banderín con mi prima. Muy bien. Tenemos más fotos, pero me imagino que ya las querrá ver escuchando Shabbat, que es la marcha Sí. que nos ha pedido. Un deseo ya para terminar. Pues un deseo que todo salga según lo previsto y que, bueno, que acabemos de disfrutar lo que queda, que ya el tiempo corre
y hay que estar... Muy bien, pues Ángela, gracias por estar aquí con nosotros. Por cierto, usted es profesora, ¿no? Sí, soy maestra, sí. Es maestra. ¿Dónde vive? En Villajoyosa. ¿Y sus alumnos qué le dicen? Porque claro, Pues unos saben que es primer tro. No, porque Lo es que llevan son muy secreto. pequeños, soy de infantil, tienen 4 años y Sí. no lo entienden. Yo lo hablo con mis Yo compañeras creo de que sí que lo trabajo. entenderían si lo explicara, ¿no? Sí, pero la verdad que no he tenido ocasión de contarlo aún, cuando eso, Muy bien. hablaré con ellos. Pues gracias por acompañarnos y nos quedamos escuchando la marcha Sabbat y viendo las fotos. Gracias. Vale, muchas gracias.